Bienvenidos a un nuevo episodio de Quito Capaz en este segmento de Quiteño Líder. Este segmento busca dar visibilidad a ciertos quiteños que desde el ámbito privado están haciendo cosas chéveres. Después de todas las noticias malas, las cosas malas que vemos en las noticias, hay cosas buenas y cosas muy importantes que a veces no nos damos cuenta que están sucediendo a nuestro alrededor. Para mí es un honor poder estar hoy con mi querido amigo, querido compañero y un quiteño muy valioso que se llama Juan Diego Valdivieso. Él es periodista ambiental y es director de proyecto de la Corporación Autogobierno y Democracia. Es un honor para mí poder estar aquí contigo, Juan Diego, bienvenido. Gracias por estar aquí. Qué gusto, querido Tomás y toda la audiencia. Un buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto estar el día de hoy contigo como parte del segmento Quiteño Capaz y bueno, listo para ayudarles y apoyar en lo que necesiten en esta entrevista. Con gusto. Gracias, Juan Diego. Bueno, para empezar la entrevista, cabe mencionar que estuvimos en un congreso en Bruselas hace justamente un mes. Juan Diego y yo nos conocimos allá en Bruselas y vivíamos en la misma ciudad, en el mismo país y no conocíamos de los proyectos que ambos estábamos haciendo. Así que, Juan Diego, no sé qué te parece si empezamos por ahí, que nos cuentes un poco cómo viste el congreso, de qué era el congreso y vamos conversando un poco de eso. Sí, justamente ironías de la vida, nos conocimos en Bruselas como parte del programa Joven, en el que 43 jóvenes fuimos de 20 distintos países en que fue un gran evento llamado la Séptima Cumbre Transatlántica y su temática principal fue la libertad de expresión, sin duda un tema que me apasiona al ser yo periodista. Lógicamente el tema de la libertad de expresión fue el eje transversal, pero antes de entrar en esa materia, darles un breve contexto. Fue en total 4 días. Los dos primeros recibimos, Tomás y yo, formación en tema de persuasión, oratoria, libertad de expresión, libertad en términos generales, y realmente fue muy enriquecedor conocer a otros jóvenes que están luchando por causas, dando la batalla cultural en cada uno de sus países, promoviendo el sentido común y la libertad, temas que hoy en día siento que están volviendo a estar en boga, ya que el péndulo político está girando hacia eso. Y los 2 últimos días de este evento fueron ya básicamente de preparación logística. Nosotros fuimos parte del equipo de apoyo, recibimos a los políticos, los invitamos a que sigan a los salones. Fue muy interesante en realidad porque tuvimos el día anterior a la cumbre transatlántica una reunión con políticos de European and Conservatives and Reformists, ECR Group y Patriotas por Europa. Debatimos temas de libertad de expresión, libertad religiosa, libertad económica, así que como pueden ver, ese fue el eje. Y el día en sí de la cumbre estuvimos escuchando las ponencias de varios exponentes latinoamericanos por un lado, europeos por otro y africanos también, en los que promovían y nos daban a conocer todo lo que está ocurriendo en sus respectivos países respecto a defensa de la vida, de la familia, respecto al tema de libertad, sentido común y, cómo no, el tema que nos atañe, que es libertad de expresión. Por ejemplo, a nivel de los eurodiputados y otros ponentes que conversaron desde la visión europea, su mayor preocupación era este escudo democrático europeo, por un lado, y el Digital Service Act, Service Act. que es estas normativas legales que obviamente persiguen a la disidencia y vigilan a través de redes sociales lo que no le gusta al establishment europeo y a la institucionalidad en sí. Por otro lado, desde Latinoamérica también hubo ponentes de Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia, que dieron su visión sobre lo que está ocurriendo. Hubo también políticos muy importantes de la talla de Nicolás Ferreira de Brasil, diputado más joven y más Más votado en votado. ese país, así es. También estuvo Santiago Abascal, presidente de Vox y diputado español del Congreso de los Diputados, que dio una charla magistral al finalizar el evento. Hubo también otros de la talla de Germán Tech, de Vox, también estuvieron Jorge Buxade, y finalmente la cereza del pastel fue José Antonio Cast, presidente electo de Chile, que tomará posesión el 11 de marzo y que obviamente subrayó la importancia de defender la libertad
desde Hispanoamérica, vinculando así con Europa todo el contenido de la defensa de estos principios que han hecho grande a Occidente y que hoy en día vemos cómo están en peligro y que yo digo, lo dábamos por sentado. Así Entonces es es. importante tener en cuenta todo esto y para Y cerrar, decirte que fue un gusto conocerte ahí a ti, a otros dos ecuatorianos más, en total fuimos cuatro de 43, así que un buen ratio de ecuatorianos que estuvimos así es. Y que no nos en pie de conocíamos. y que Tuvimos no que ir a nos otro país, a conocíamos otro continente para conocernos. y conocernos de allá, así es, Pero así que muy me- contento de haber estado en esta séptima cumbre transatlántica organizada por Political Network for Values, una organización transatlántica con presencia por acá también. igualmente, Juan Diego, fue un gusto conocerte y para hablar un poquito más del Congreso, ya con ese contexto ya sabemos muy bien a qué fuimos, pero quiero preguntarte a ti ya como joven ecuatoriano, como joven quiteño, el llegar a la cumbre, fue la primera vez de nosotros dos que íbamos, ya es la séptima edición en la que se hizo este último febrero, pero de Juan Diego y la mía fue la primera vez que estábamos en la cumbre. ¿Qué sentiste al ver jóvenes como tú que están intentando hacer lo mismo en otros países? ¿Te sentiste apoyado? ¿Te sentiste respaldado? ¿Cuál fue ese sentimiento del primer día de llegar a la cumbre? La verdad me sentí como en casa, en el sentido de que todos llevamos la bandera común de defensa de la libertad. Uno se sentía en los días preparatorios, estuvimos en un colegio en Bruselas en el que debatimos estos temas con panelistas de varias partes del mundo que luego participaron en la cumbre, como les comentaba, y me sentí bastante cómodo y feliz en el sentido de que hay mucha más gente de la que uno cree que está lista para dar esta batalla de las ideas, por un lado. Y por otro, también comprometido, como no, con posterior a ese evento, salir, difundir estas ideas y justamente yo creo que esa es nuestra misión a partir de ahora. Al ver a tantos jóvenes que están cada uno en su espacio defendiendo sus valores, sus principios, yo creo que eso es bastante importante en un mundo en el que eh, desde hace unos 10 años siquiera se ha venido censurando, señalando, estigmatizando a todos quienes estábamos defendiendo estas ideas. Sin embargo, hoy creo que estamos con mucho más poder. No me gusta decir la palabra empoderado, sino con mucho más poder, somos más poderosos para defender estas ideas y poder desde nuestros espacios periodísticos, académicos, laborales, profesionales, Eso, de pensamiento, como exactamente. lo que posteriormente voy a comentarte, poder salir con esto y decir, ¿saben qué? No somos uno, no somos 43, somos muchos más, porque la capacidad de impacto y de incidencia para justamente eh, hacer lobbying legislativo para cambiar normativas legales, por un lado, para desde la comunicación difundir estas ideas, creo que Así el es. espacio es muy grande y somos los llamados a llenarlo. Espectacular. Y no sé si tú compartes mi idea, pero al ver a tantos jóvenes haciendo lo mismo, uno se motiva. Regresamos a Ecuador, a Quito, motivados de hacer y potenciar completamente nuestros proyectos, porque yo, si bien es cierto, sabía que hay más personas que piensan como yo y que están con las mismas preocupaciones, no había podido palpar hasta el momento en que llegué a la cumbre de que hay gente que en verdad también está con las mismas preocupaciones. No sé si te pasó lo mismo y no sé si el Congreso te ayudó a motivarte para seguir con tus proyectos que ya nos vas a contar en unos minutos. Sí, justamente Tomás, yo creo que al ver a tantos jóvenes, sobre todo de la generación Z, que es la llamada a hacer estos cambios junto con la mía, millennial, un poquito apenas mayores, Chiquito. yo creo que es bastante importante haber sentido esa motivación, ya que me hace venir a Ecuador con muchas ideas, con contactos, que también es importante, que antes no Importantísimo. los tenía, y con contactos que luego te van conectando con otro tipo de eventos, con otro tipo de cumbres, con otro tipo de encuentros, con otro tipo de programas de formación política, que justamente hacen que uno pueda expresar libremente esto, no solo entre sus pares, sino también a la sociedad. Y te digo algo importante, yo creo que en Ecuador y Latinoamérica, no tanto en Europa, porque veo que cada vez más hay esta avidez, esta hambre de conocimiento de estas ideas de la libertad y sentido común,
pero yo creo que en nuestros países latinoamericanos hay una falta clave de formación política. Y eso no solamente se ve a nivel de la sociedad, sino que lamentablemente se lo ve a nivel de los tomadores de decisiones, de los implementadores de las políticas públicas a nivel de la función ejecutiva, legislativa, judicial, y vemos que lamentablemente hay una agenda que pretende promover ciertas ideologías que van contra el sentido común por un lado y que también pretende estigmatizar. Entonces yo he estado, por ejemplo, en eventos como la Semana de la Libertad en la Universidad de San Francisco el año anterior, Ya. en las que vi muchísima gente de todos los rangos etarios posibles cuestionando, preguntando, proponiendo que se debatan estos temas para que justamente más gente los conozca. Y dije, ok, este es un interesante espacio en el que se puede atender a través de formación política, plataformas de comunicación que hagan streaming digital como tú lo haces y más somos los llamados a hacerlo para justamente impulsar estas ideas a nivel no solo de tomadores de decisiones, Sí. sino de abajo hacia arriba, desde la sociedad Espectacular. hacia sus políticos y funcionarios. Eso, y ya para ir entrando a lo que tú haces, bueno, primero quiero retomar esa idea que tú dices de ir de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque creo que algo que nos llevamos los dos del Congreso, por lo menos de mi parte, no sé si compartes, es que la batalla es cultural. La batalla ya no es ahorita en las elecciones del 2026, la batalla se da en las ideas, se da en los colegios, se da en las universidades, se da en los medios de comunicación y va de abajo hacia arriba. Me encantó esa expresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, llega un presidente, Javier Milei, sin haber hecho la batalla cultural que sí hizo, no va a poder tomar las decisiones que tiene que tomar en el gobierno porque la gente simplemente sigue con las mismas ideas anteriores a las que estaba acostumbrada. Entonces me parece interesante esta idea y para ya ir un poco más hacia tus proyectos, cuéntanos qué haces tú y cómo conectas esto a esta idea de dar la batalla cultural, dar la batalla de las ideas y como fin último buscar un cambio legal, un cambio jurídico, pero primero la batalla de las ideas. Sí, justamente Tomás y toda la audiencia, yo creo que el tema de la batalla de las ideas empieza desde la sociedad civil. Pocas veces empezará desde los políticos o los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces ha sido la agenda dominante en los últimos años y no tienen interés en cambiar ese status quo. Vemos ejemplos en el Cono Sur, vemos ejemplos en Europa, en Estados Unidos, de que se ha logrado dar la vuelta a estas ideologías y cambiarlas, porque simplemente el péndulo y el sentido común tienen un límite y una catapulta para comenzar. Entonces, entrando en materia, yo creo que es bastante importante eh, impulsar estos conocimientos, estas ideas, a través de programas de formación política, por un lado, formar en línea o presencialmente a jóvenes tomadores de decisiones o simplemente gente interesada de cualquier edad, sin distinción de nivel socioeconómico, procedencia, geográfico, etario, para que se involucren y conozcan más de estas ideas. Lo segundo, dando conceptos de filosofía política, dando conceptos de economía, libertad de expresión, comunicación, persuasión y demás. Lo segundo que es importante también es a través ya de algo más, llamémoslo informal, que son las plataformas de streaming o comunicación. Vemos países como Argentina, que son realmente unos expertos en eso. Hay muchos youtubers, streamers que han logrado precisamente impulsar todos estos temas a través de sus canales de YouTube, Instagram, Substack, X o demás, Instagram inclusive. Y eso es lo que nosotros pretendemos en la Corporación Autogobierno y Democracia, que es la institución que yo represento y fue fundada en el año 2001 con el objetivo de promover ideas de libertad basadas en la estructura de Friedrich von Hayek, este economista de la escuela austríaca que promovió Espectacular. justamente todas las ideas que deberían ser implementadas con matices, obviamente adaptados a nuestras realidades, pero para dotar de libertad económica a la población. La Corporación de Autogobierno y Democracia, CAD, estuvo hasta el año 2009 haciendo seminarios, cursos de formación política, conversatorios, principalmente de temas jurídicos y políticos.
Sin embargo, a partir del año 2025, etapa en la cual yo me incorporo, es cuando estamos impulsando otros ejes de acción y otra visión más actual, más moderna, y también hemos incorporado, aparte de los dos primeros ejes de acción que les hablé, formación política y de liderazgos y tema de comunicación. Yo, al ser periodista ambiental y consultor en gestión ambiental y sostenibilidad, eh, hice esta maestría en Sciences Po en París, que me introdujo algo que yo ya conocía desde hace mucho tiempo y que me apasionaba, que es el tema ambiental. Entonces, ese es el tercer eje de la CAD, que ahora lo promovemos con una visión no necesariamente de la Agenda 2030, que puede llegar a tener mucha regulación, mucho papeleo y una teoría del decrecimiento. Nosotros no Sí. estamos a favor de ese tipo de ambientalismo, sino más bien de conservar la ruralidad, involucrar a la gente en la conservación del ambiente y en ese sentido justamente promover la conservación con la gente. No creemos que la gente debe ser apartada de la conservación, sino incluida. Y al estar inmersa en esto, lo importante es que llevamos a la gente a tomar decisiones desde sus propios territorios para proteger la biodiversidad y mitigar y adaptarnos al cambio climático. Entonces, esos son los tres ejes de acción de la CAD. Ahora estamos en una etapa de expansión en la que justamente nos impulsó mucho haber estado en Bruselas, ya que posterior a eso dimos una gira europea por París y Madrid, en la que contactamos con tanques de pensamiento y organizaciones políticas similares, como la Bourse Tocqueville y el Instituto de Formación Política en París, la Casa Argentina e ISEP en París, y posteriormente estuvimos con Fundación Disenso de Vox, con FAES del PP en Madrid, también con la Fundación Botín, Fundación Carolina, estuvimos en la Fundación Rafael del Pino, el Instituto Juan de Mariano. Entonces estuvimos moviéndonos para justamente levantar alianzas y encontrar a este donante que crea en nuestra causa de defender las ideas de la libertad y el sentido común para que nos apoye a dar este salto ya cuantitativo en la acción de la Corporación de Autogobierno Democracia. Así que desde ya invito a todos a que se unan a la CAD en Ecuador. Estamos en Instagram y X. Espectacular, felicitaciones Juan Diego por ese proyecto tan ambicioso y tan motivante. Eh, Quisiera ahondar un poco ya que nos contaste el plan de acción y me parece espectacular que mencionen el tema ambiental. ¿Por qué? Porque ahorita estuvimos en la cumbre claramente con una ideología claramente definida, ¿no es cierto? Los de la cumbre tenemos esta ideología liberal conservadora, digámoslo así. Y ahora, la pregunta es, ¿el ambientalismo es mal visto en los sectores conservadores de alguna forma? Me llama la atención que siendo un tanque de pensamiento conservador se intente anexar estas ideas del ambientalismo y me encanta el enfoque que es preservar la ruralidad. ¿Podrías ahondar un poco más en ese tema de cómo puedes conjugar los valores conservadores con el ambientalismo y lo importante que es igual cuidar la naturaleza sin dejar a las personas a un lado? Es interesante lo que puntualizas, porque justamente vamos a la etimología de la palabra. El ambientalismo no es lo que defendemos, sino más bien la conservación, justamente vinculada a la preservación de la ruralidad. Y me explico un poco más. El ambientalismo promueve la teoría del decrecimiento, que es bastante malthusiana, que implica el decrecimiento de la población por un lado y también de la economía. Y ese es un discurso peligroso que ha calado bastante en la sociedad europea, que yo lo veo con bastante desazón. Te pongo un ejemplo de ambientalismo extremo y otro de lo que nosotros promovemos. Ambientalismo extremo es, por ejemplo, creer que por dejar de viajar en avión, tú contribuyes a reducir las emisiones de dióxido de carbono, cuando en realidad no es así, porque así tú dejes de viajar, ese avión igual va a decolar, igual va a salir, igual va a emitir CO2. Entonces es una visión del ambientalismo extremo que ha calado en muchas personas en Europa, sobre todo nivel generación millennial, Z, que veo que todavía falta un despertar de conciencia en ese sentido. Y es peligroso también porque he visto la hiperregulación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en, por ejemplo, pretender que países como, valga la redundancia, Países Bajos o Holanda,
deje de producir hasta el 2030 la enorme cantidad de flores y tulipanes que es el motor de su economía por beneficiar al medio ambiente. Eso es errado, eso es equivocado. Nosotros necesitamos seguir creciendo en el aspecto económico sin descuidar al ambiente, por supuesto. Para eso entra el tema de la conservación ambiental con matices que ya te voy a comentar. Y otro ejemplo también es pretender destruir el tejido industrial y económico de los países, como en Alemania, que el ambientalismo extremo llevó a que el Partido Verde impulse vía coerción prácticamente al gobierno federal alemán a desmantelar todas sus centrales nucleares. ¿Qué vemos ahora? Un país que no sabemos si todavía ha sido la potencia económica europea, como es la locomotora alemana, sin suficiente energía, con las vulnerabilidades del actual conflicto en Medio Oriente y también inicialmente con el tema ruso, la explosión del gasoducto Nord Stream, vemos un país que ya tiene energía cara y no barata, que es el motor de la economía que en su momento hizo que marcas como BMW, Volkswagen crezcan y den miles de empleos. Entonces vemos un país sin soberanía energética, en cambio vemos Francia, que llevó matizado el tema y conserva la potencia nuclear en cuanto a energía y defensa. Por otro lado, lo que promovemos desde la CADE en Ecuador y desde mi visión como periodista ambiental que tengo imprimiendo, digamos, esta visión en la ventana verde, que es mi portal digital, en el que hablo, sí, de la conservación en Ecuador, de los bosques, de la Amazonía, de los páramos, de los cuerpos de agua, pero con una visión de que también debemos crecer y promover iniciativas como, por ejemplo, este es el ejemplo que te iba a dar del matiz en la conservación ambiental, de utilizar adecuadamente el tema de los mercados de carbono, que es algo que promovemos en la CAD, pero que hay una restricción legal constitucional en Ecuador, que el artículo 74 prohíbe transaccionar servicios ecosistémicos, llámese el oxígeno. Entonces, hace un poco más de un año, el presidente de la República vetó una iniciativa legal que justamente promovía la transaccionalidad del dióxido de carbono en Ecuador, lo que hubiese permitido que más de 2.000 millones de dólares entren a los propietarios de tierras, entre esas poblaciones indígenas, campesinas, rurales, afroecuatorianas y también mestizas que poseen las tierras. Entonces, es un ejemplo que te quería dar de cómo podemos Entonces, conservar el ambiente, perdón que pero te también interrumpa. promoviendo este tipo de reformas legales y trazabilidad de la Ahora, Juan economía. Diego, perdón que te interrumpa, solo, a ver, la iniciativa legal, quiero entender un poco más porque me parece muy, muy interesante el ejemplo que nos das de la transacción del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que está prohibido ahorita? Ahorita no hay cómo, digamos, hacer negocio del dióxido de carbono. ¿Me estoy entendiendo bien? Correcto. En Ecuador hay una limitación constitucional del artículo 74 que prohíbe transaccionar o comercializar el dióxido de carbono, que a través de fórmulas y temas bastante técnicos se lo puede hacer a nivel internacional. Hay todo un mercado de carbono, así como hay de petróleo, así como hay de otras commodities. El Claro. tema del carbono es delicado, sí, pero es posible de llevarlo a cabo. Te pongo un ejemplo. Colombia. Colombia está avanzado años luz versus Ecuador y Perú también respecto a esto. Ellos pueden, con permisos legales y demás, con regulaciones, pueden llevar a cabo esto y se benefician los comuneros, las poblaciones indígenas, los campesinos, afroecuatorianos podrían hacerlo, en el caso de cada país es distinto, los propietarios de tierras ganando. Entonces, gana el ambiente y ganan los propietarios de tierra y tú logras crear prosperidad. Tú al dar prosperidad a comunidades y zonas rurales, en partes sensibles, boscosas, ellos van a dejar de ver el tema del crimen organizado como una opción, que es lo que lamentablemente ahora ocurre con la minería ilegal. Entonces tú, al darles una oportunidad de crecimiento económico, como es el mercado de carbono, ellos van a decir, a ver, me está ofreciendo el crimen organizado meterme en minería ilegal, dar mis tierras que devasten, contaminen, destruyen, se lleven los recursos del subsuelo que pertenecen a todos los ecuatorianos, o acudo a esta otra opción, no solo del mercado de carbono, sino también de la bioeconomía, que son los productos que tú puedes comercializar de forma sostenible con el ambiente.
Entonces, el propietario de tierra o de los territorios indígenas, como en Ecuador lo tienen por protección constitucional los pueblos y nacionalidades, sus territorios ancestrales, ellos pueden decir, ok, acudamos a la tokenización del carbono, que es otro concepto, o el mercado de carbono, y no al crimen. Y así reduciríamos el tema de los delitos ambientales que están realmente devastando la Amazonía, las fuentes de agua y lugares que antes eran prístinos y que lamentablemente hoy están contaminados con problemas de enfermedades sociales como prostitución, alcoholismo y demás. Entonces sería importante que la Asamblea Nacional pueda retomar este tema que impulsamos y se logre impulsarlo, porque en Ecuador, antes de terminar, existe ya figuras como socio bosque, socio páramo, socio manglar, que lo impulsa el Ministerio del Ambiente y Energía, que es el pago por servicios ecosistémicos, pero calculado desde el Estado con un incentivo que se les da, me parece que semestralmente a los propietarios de tierras para que mantengan sus bosques en pie. Es más para evitar la deforestación. Entonces, eso existe, pero no es tanto el mercado de carbón en sí como te comento. Espectacular y muy interesante y es algo que no se conoce, siento que no es algo de conocimiento público, así que qué bueno que nos comentes. Y ya tenemos un poco de tiempo, pero sí quisieras tomar este punto de, a ver, hacemos formación política, ¿por qué a los jóvenes no les interesa la política? O sea, hay un problema de que no hay formadores que nos ayuden a, valga la redundancia, a formar nuestras ideas políticas, pero si no hay jóvenes que quieren formarse, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo motivamos a los jóvenes a formarse políticamente o a formarse de cualquier forma, pero a formarse? ¿Qué hacemos? Yo creo que lo principal es hacer asequible el acceso a estos conocimientos y eso se empieza pura y llanamente con la comunicación, el periodismo. Tenemos como periodistas un rol de formar a la juventud en este tema a través de plataformas amigables de comunicación, de traducir estos conceptos técnicos o tecnicismos económicos, filosóficos, políticos, y simplemente desmenuzarlos, darles masticado a la población para que todos conozcan de esto. Porque yo creo que hay un grave problema en Ecuador y es la educación. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Y no es solamente cambiar el currículum escolar, que lo ha hecho el Ministerio de Educación y Cultura, con la inclusión de materias como sostenibilidad y conservación ambiental, el tema de emprendimiento, gestión y educación financiera, está excelente, pero hace falta ir más allá, enseñar a los niños, a los jóvenes, cómo ser libres desde esas edades, cómo promover las ideas de la libertad, cómo querer salir a los 18 años de la secundaria y decir, me quiero poner mi primer negocio, mi primer emprendimiento. Y te lo dice alguien que ha estado acostumbrado a trabajar en el sector de cooperación internacional, de comunicación o corporativo, de horarios de 8 a 5. Te lo digo, hoy es importantísimo dar el primer paso, emprender y ser libre en cuanto a la individualidad y a la independencia económica. Por otro lado, yo creo que una vez que promovamos este cambio en la educación, es importante lo que te decía inicialmente de la comunicación a través de radio, digital y otro tipo de canales, para finalmente proponer, que es lo que queremos hacer en la CAD, los programas de formación de temas por doquier. Libertad económica, libertad de expresión, cómo fomentar el tema de la discusión ideológica, que es algo que muchas veces falta y que yo lo noto cuando converso con tomadores de decisiones, legisladores, funcionarios de más alto rango, que a veces no saben para dónde ir, no hay un norte. Entonces yo creo que al ir, como te gustó el término, de abajo hacia arriba, con estos programas de formación y comunicación, lograr impactar en la sociedad de tal forma que logremos permear en todos los estamentos de la sociedad y lograr prevenir algo que lamentablemente está pasando. Perdón, estoy con un poco de gripe. No te Yo, preocupes. previo a estar en la Corporación de Autogobierno y Democracia, trabajé en un programa de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado que se llamaba Pilares, financiado por la USAID. Y ahí aprendí muchas cosas sobre la prevención del reclutamiento juvenil de bandas por parte de GDOs, grupos de delincuencia organizada. Entonces yo creo que al formar a los chicos
para que en vez de estar en las escuelas de sicarios, como existen en Durán, que desde los 13 años les forman en esto, logren estar formándose en temas de libertad, en temas de cómo formar su negocio, cómo poder eh, construir capacidades en ellos para que no caigan en las redes y tentáculos del crimen organizado, sino que más bien se enfoquen en cómo hacer más próspera su familia, en cómo tener una mentalidad más libre. Sí, darles al inicio las herramientas, pero enseñarles a pescar, no dar el pescado para que la gente logre superarse a sí misma, porque ejemplos conozco miles, como en el programa Yo Soy Emprendedor en Gamavisión, que he visto un crecimiento impresionante de emprendimientos que empezaron así y que ahora son enormes y logran exportar incluso a China. O sea, es un mensaje Completamente de para que la acuerdo. gente realmente se motive a formarse, no solo para tener aquí una ideología y más conocimiento, sino para ponerlo en práctica y decir, yo sí puedo. No quiero caer en las redes de lo negativo, del crimen, sino superarme. Entonces, ese es mi Muy mensaje hoy bien. al Ecuador y yo creo que es 100% factible porque Ecuador es un país que tiene mucho para dar y para crecer. Olvidémonos de esas noticias negativas y enfoquémonos en las positivas como tú lo promueves con Quito Capaz, mi querido Tomás. Muy bien, Juan Diego, y muy feliz de que estés aquí y concuerdo completamente contigo y creo que va por ahí el tema, ¿no? Es un tema de dar opciones a los jóvenes, de que no solo vean la escuela de sicarios como el único lugar a donde pueden ir, sino que hay más opciones y más opciones que son mucho más positivas para la sociedad, para superarnos, para tomar las riendas de nuestra vida y que no estamos solos. Creo que es el mensaje que les podemos dar a los jóvenes, no estamos solos, tenemos mucho poder y potencial. Y hay opciones, hay muchas opciones. Aquí hay un ejemplo, Juan Diego es un ejemplo que está poniendo en práctica todo lo que está diciendo en la entrevista, está intentando sacar adelante un proyecto súper ambicioso que es la CAD. Y hay un montón de jóvenes que están haciendo lo mismo. No sé qué esperas tú, que nos estás viendo, joven quiteño que nos estás viendo, como dijo Juan Diego, anda, ve más allá, ponte un negocio, emprende, da el primer paso, que jóvenes como Juan Diego y como muchos demás estamos para apoyarte y para respaldarte. Así que Juan Diego, muchas gracias por estar aquí. Las noticias son buenas, esto es una buena noticia que haya proyectos como los que tú tienes y gracias por estar aquí. A ti, Tomás, y a todo tu equipo, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gusto y lo seguirá haciendo en tanto hayan estos espacios en los que podemos discutir estos temas. Así que cualquier oportunidad siguiente estaré listo para prestarles ayuda y brindar mis humildes conocimientos a todos. Así que muchísimas gracias por la invitación. A ti, Juan Diego, un abrazo. Un abrazo igualmente. Saludos.